estoy pensando en todos los sucesos, ¿no?, de que ocurrieron en la Pascua con Jesús, en la actitud de cada uno. Y ahora me detuve en Pilato, porque criticamos a Pilato porque se lavó las manos. Pero si somos justos, no es que se lavó las manos de una forma como decimos ahora, ¿qué me importa? No me meto, que hagan lo que quieran mientras no me perjudiquen a mí. No, sino que cuando los religiosos y la multitud inducida por la hipocresía y la maldad de los religiosos, que no respetaban a Dios, no reconocieron al Señor con todas las evidencias de ser el Mesías, no tuvieron el mínimo respeto ni consideración, aunque sea considerándolo como un profeta de Dios, que era recto, justo, hacía el bien. Dios obraba milagros, maravillas a través de su vida, su enseñanza. Era perfecto en todo. Por más que no lo hayan recibido como hijo de Dios o como Mesías, como un enviado de Dios, bueno, aunque sea como profeta, como un siervo de Dios, pero con toda esa maldad deliberada, envidia, odio, enojo, que también escondía miedo de perder el poder, tenían miedo de que vengan los romanos, eran ideas de ellos, porque eso no tenía por qué suceder si ellos actuaban en el temor de Dios, en el respeto de Dios, y respetaban a Jesús, pero ellos tenían la idea de que si Jesús seguía progresando en su liderazgo, les iba a sacar el poder. Ese miedo a perder el poder, esa obsesión, ese miedo a que los romanos los vengan a sacar y pongan a Jesús como jefe del sistema religioso en lugar de a ellos. Todas esas ideas obsesivas, compulsivas, que le dieron lugar a Satanás en sus vidas y se cegaron totalmente. En cambio, cuando ellos pedían a Pilato, que era el gobernador, que lo sentencia, Pilato 3 veces intercedió por el Señor. Su esposa, la esposa de Pilato, le dijo, no tengas nada que ver con este justo. La esposa era cristiana y Dios le había dado por sueños, sabiendo que Pilato quizás no tenía una mala intención deliberada, lo ayudó a liberarse de esa carga, ¿no?, de tener que hacer algo terrible e injusto. Y bueno, así que Pilato, por las evidencias, intercedió por Jesús hasta 3 veces diciendo al pueblo, a la gente, yo no encuentro ningún mal en este hombre, es inocente. ¿Por qué, ya que ustedes sueltan, liberan en la Pascua a un preso, por qué no liberan a Jesús, que es inocente? Y así intercedía Pilato, 3 veces intercedió, sabiendo que el bien, los milagros que hacía Jesús, cómo ayudaba al pueblo, cómo enseñaba el bien, la justicia, la verdad, y encima no enseñaba rebelión directa contra los romanos, sino que, bueno, él decía, mi reino no es de este mundo y no es por medio de violencia, sino que vino a impartir y a instaurar un reino de justicia, de salvación. Así que no era ni siquiera una amenaza política para los romanos, es decir, que Pilato sí intercedió, pero cuando ellos insistieron como ya amenazantes, como que iban a hacer un lío tremendo y un escándalo social que le iba a afectar políticamente y en la persona de Pilato, él no usó la fuerza. Y bueno, y ahí como que lo juzgamos a Pilato a veces, diciendo que se lavó las manos porque no usó la fuerza física y dijo, bueno, hagan lo que ustedes decidieron, pero hizo un ritual de lavarse las manos, que era un ritual que usaban los judíos de santificación, como que estaban limpios e inocentes del mal, que no habían participado en el mal. Entonces usó Pilato ese mismo ritual de santificación que los judíos usaban, diciendo, yo me lavo las manos, yo soy inocente, yo no estoy de acuerdo para nada, es más, insisto e intercedo por este hombre que sea liberado.
En cambio, ellos eligieron a Barrabás, que era un delincuente que estaba preso por sedición, por rebelión, por causar muertes y bueno, mucho mal entre el pueblo y contra los gobernantes, y a tal punto de su ceguera, y me hace pensar cuando somos cegados, obsesionados, pasamos a la compulsión, a actos que son destructivos. ¿Cómo van a largar a un delincuente asesino que trastorna la paz, la tranquilidad, que va a traer perjuicio, que era Barrabás? Y prefirieron soltar a Barrabás y sentenciar, que sea sentenciado a muerte, y en la peor muerte, una muerte vergonzosa de maldición, como si Jesús fuera un delincuente igual o peor que Barrabás. Y ahí vemos cómo es la naturaleza humana cuando se enceguece, cuando comienza a acumular todos esos pensamientos, emociones, sentimientos perversos, sin llevarlos a la conciencia, porque había muchos aún, gente religiosa, gente principal de los judíos, que creían en Jesús, tenían miedo de decirlo, luego lo manifestaron, como José de Arimatea, como Nicodemo, que eran hombres de prominencia, que luego dieron a conocer y se jugaron, y no les importó ser expulsados de la religión, del sistema, y perder su prestigio, su nivel. Es decir, que había un grupo que estaba creyendo, y no solamente gente ignorante que había recibido milagros y creía, sino gente entendida que estudiaba las Escrituras y profundizaba, tenía evidencias concretas de la palabra, de las profecías, de todo lo que hace muchos siglos se venía anunciando que se cumplía en Cristo, y viendo esas señales daban testimonio, eran como testigos con conocimiento, pero no fueron escuchados, sino que el mal reinó, la obsesión, una mezcla de miedo a perder el poder. Fue más grande el miedo a perder el poder humano religioso, que era mediocre porque estaban subyugados bajo el poder romano, así que ni siquiera era un poder libre, era solamente una apariencia de poder, y tuvieron mucho más miedo de perder ese supuesto poder mediocre, inconsistente, y no tuvieron miedo de ofender a Dios, de rechazar al que Dios había mandado, no tuvieron miedo de rechazar al Mesías, ni se pusieron a ver, a indagar, a reflexionar. No, se priorizó en sus mentes la obsesión, como fuere, de mantenerse en un poder ficticio, falso, engañoso, y eso lo llevó a toda clase de otros sentimientos que genera emociones perversas, de odio, de dar muerte, de venganza, injustificada totalmente, porque ya sus pensamientos se habían corrompido. Teniendo la verdad, no quisieron escucharla, no quisieron darle lugar, teniendo el conocimiento, y muchos de ellos, que en realidad eran un remanente en comparación de toda la masa del pueblo, eran pocos, que les podían explicar con lujo de detalle por qué Jesús era el Mesías, y tener mucho cuidado de apurarse a rechazar al que Dios había enviado, pero hicieron oídos sordos, se engañaron a sí mismos, prefirieron la mentira y la oscuridad deliberadamente y a conciencia, y ese mecanismo es muy factible que podamos caer todos los seres humanos, solamente si decidimos dejarnos llevar por eso. Porque cuando nuestra conciencia nos está hablando y detectamos, podemos decidir, no, voy a averiguar mejor, voy a ver lo que es recto, no me quiero equivocar. Pero si hay algo que pesa más que nuestra conciencia, que es nuestro miedo a perder el poder,
esa preeminencia que era falsa totalmente, cuando comienza a haber un miedo y una obsesión, se empieza a acumular y se va perdiendo el entendimiento, porque todas esas emociones que permitimos van cegando y anulan el razonamiento lógico, lo anulan, porque el miedo, el odio, el atacar sin reflexión se va intensificando esas emociones y suprimen lo racional. Entonces se pierde el entendimiento, la capacidad de sentido común, y eso nos pasa continuamente. Si nosotros lo dejamos que eso avance, se va como haciendo fuerte, va pesando en la balanza. El miedo trae más miedo, el odio trae más odio, la obsesión trae más obsesión y genera compulsión, actos irracionales, y eso se va acumulando y va bloqueando el sistema racional de sentido común, de inteligencia, de poner en acción la sabiduría. Eso queda totalmente apagado, bloqueado. Por eso es tan importante saber que si alimentamos el ego de una forma indiscriminada, sin ser conscientes, sin llevar a la conciencia cómo lo alimentamos, porque está bien tener un poco de egocentrismo para cuidarnos a nosotros mismos, para tener una valorización o una valoración correcta de nosotros y que nos respetemos y que inspiremos respeto, pero luego cuando el ego, que nunca se sacia, dejamos que siga creciendo desmedidamente y de forma desproporcionada y de forma enfermiza, y llegar a hacer cualquier cosa y admitir cualquier cosa con tal de no perder el supuesto poder que tenemos, se convierte en una egolatría, en un egocentrismo enfermo. Por eso es tan importante nacer de nuevo, tener un yo espiritual, porque nuestro yo natural continuamente es propenso y vulnerable al engaño. Nuestro yo natural quiere ser consciente solamente de lo que lo exalta, busca una autoexaltación y muchas veces termina siendo destructivo, como pasó ahora, ¿no? Con todo este relato de Pilato, los sacerdotes, el pueblo, ciega totalmente al ser humano, y ya no es por un sentido de supervivencia, de defenderse, sino por un sentido obsesivo de poder y de dominación, bajo mentira, bajo coerción, usando armas de fuerza, de imposición, de dominar como fuere. Cuando ya se llega a ese extremo es porque se lo ha permitido, y cuando la persona llega a estar ciega, como estuvieron los religiosos, es porque lo han permitido. Es un proceso de regresión, de degradación. No es que porque no se da cuenta, en un momento sí tiene la capacidad todos los seres humanos de darnos cuenta, pero luego no queremos porque ahí decidimos que pesa más nuestro ego desmedido y permitimos la obsesión y nos vamos cegando. Si somos responsables de llegar a la violencia, a la injusticia, a la locura, a todas actitudes psicopatológicas que llevan a conductas violentas y asesinas, somos totalmente responsables, aunque luego la persona puede quedar totalmente poseída, alienada, con un estado descontrolado y demencial. Eso no significa que no sea responsable, que lo haya permitido, lo haya alimentado por mucho tiempo y llega a esa condición que es imputable, es mucho más responsable que aquel que está en dominio de sí mismo porque lo ha decidido así, y a esa persona se le imputa si se equivoca o a veces injustamente un delito que no hizo porque está en sus condiciones mentales como saludables, porque ha cuidado su persona, su mente, su conciencia. Pero aquel que ha llegado a tal grado de corrupción, a veces no se le imputa
todos los delitos que vienen producto de psicopatías, y no, es todo lo contrario. Lo que pasa es que ahora ya pierde el control de sí mismo, ya es una amenaza a sí mismo y hacia los que lo rodean, pero eso no significa que haya sido totalmente responsable de todo el proceso que lo llevó a esa condición, a esa situación deplorable. Somos todos responsables y nadie es inocente por haber descuidado, por no haber buscado a tiempo la ayuda, porque a veces uno puede decir por las condiciones de vida, la persona no tuvo la fuerza, pero tiene la responsabilidad de buscar la ayuda antes que elegir el mal, antes que elegir la opción del mal, de abandonarse al mal y de causar daño. Tiene la opción de pedir ayuda, de buscar la ayuda psicoespiritual para no caer en eso. Es responsable mientras es consciente. Si decide seguir en ese camino, en ese desliz, por supuesto que va perdiendo la libertad, va perdiendo el poder, la capacidad de dominio de sí mismo y puede terminar en una situación totalmente de una mente y una conducta alienada y destructiva, pero no deja de ser totalmente responsable de haber llegado a esa instancia. Todos somos responsables. ¿Dónde estamos? Todos somos responsables, aunque llegue el momento que perdamos la libertad, la capacidad mental y moral, somos totalmente responsables de haber llegado a esa instancia. Por eso es importante tomar la decisión antes que ese deterioro, que ese desliz comience a generarse, tomar a tiempo la decisión para que no reine en nuestra vida el yo natural, que es vulnerable, sino que comience un yo espiritual, que es cuando renacemos, cuando nuestro espíritu dormido, que está en coma, revive por la fe en Cristo, por la entrada del Espíritu Santo a nuestra vida, comienza una nueva persona, una nueva criatura que tiene mucha más capacidad, poder, acceso, recursos para que seamos mucho más conscientes, no con una conciencia natural solamente que es muy vulnerable por el ego, por fuerzas internas y externas, sino que el yo espiritual comienza a actuar con una conciencia, con discernimiento de Dios, con sabiduría de Dios, también con la responsabilidad de continuamente estar en esa comunión, porque no es automático, se puede descuidar, se puede apagar, tiene que ser un continuo comunión, amistad con Dios y hacer conciencia en el momento, examinarnos continuamente, poder arreglar las cosas en el momento justo. Y dice la palabra que si nos examinamos a nosotros y decimos, esto veo no está bien, esto veo que me está afectando, esto voy a pedirle ayuda a Dios porque yo quiero estar en la verdad, en la justicia. Si nos examinamos en nuestros errores, en algo que notamos que estamos siendo afectados, estamos siendo tentados, estamos siendo presionados por nuestra misma alma y por presiones externas e internas, si lo hacemos así con sinceridad, Dios no nos juzga, dice que está todo perfecto. Si nos damos cuenta y somos honestos y sinceros, y Él nos ayuda y su sangre nos limpia y su espíritu nos da sabiduría y nos renueva, y bueno, cometimos un error, quizás lo llevamos a ofender a alguien, bueno, vamos y decimos reconozco que aquí cometí un error por esto y por esto, y listo, Dios no nos juzga para nada, porque nosotros vamos haciendo ese proceso de autocuidado, autoconocimiento, conciencia de nosotros mismos, pero eso solamente lo logramos con un yo espiritual activo, que es superior al yo natural, que busca, a veces intenta y quiere, pero es vulnerable y no llega a tener los recursos necesarios en el alma, cuerpo, mente. Está ese yo natural que a veces quiere ser buena persona, queremos, pero nos faltan los recursos
porque no somos solamente mente y cuerpo, somos espíritu y tiene que revivir ese espíritu porque en ese área espiritual es donde entran los recursos divinos y ahí solamente se forma ese yo natural que es el completo, que es el que tiene todo, tiene espíritu, alma y cuerpo bajo control y dominio de nosotros mismos para cuidarnos, para conocernos, para comprendernos, para administrarnos, para tener conciencia con discernimiento, con sabiduría, para amarnos con un equilibrio saludable, constructivo y así poder también juzgar con justicia y con amor a los demás. Y entonces ese yo espiritual es el yo completo, es el yo que tiene la capacidad, porque tiene los recursos que vienen continuamente. Si estamos activos, siempre tenemos que saber que nada es automático, siempre es en una interacción voluntaria libre, que es el trabajo más precioso, más importante de nuestra vida, nuestro autoconocimiento, nuestro autocuidado, nuestra interacción con Dios, que nos da todo, pero nosotros tenemos que administrarlo. Somos los mayordomos principalmente de nuestra vida. Y entonces ese yo espiritual puede tener un cuidado total, porque no estamos con nuestra propia naturaleza que nos lleva a la debilidad, que nos lleva a la no fuerza, al no poder. Tenemos los recursos espirituales para llegar a ser lo que queremos ser, para darnos cuenta de quiénes somos, de los cambios que tenemos que hacer y esos recursos de Dios continuamente a nuestro alcance para ser puestos en acción continuamente. Es el yo de la persona, del ser humano completo, como era Cristo y como son todos aquellos que renacen por el Espíritu Santo y viven en esa comunión con Cristo, que no anula para nada nuestra personalidad, al contrario, la exalta, la hace trascendente, la hace con capacidad, con entendimiento, con sabiduría, con todas las capacidades que son preparadas, que están preparadas, que Cristo ganó en la cruz para nosotros, para que seamos seres humanos completos, íntegros, en una interacción y responsablemente, de una forma responsable y activa con Dios, con su Espíritu, con nosotros mismos y con todos los demás que nos rodean, con el mundo natural también. Nos deja en una posición de equilibrio continuo, de completud y de una perfección en Dios, que no es una perfección absoluta, sino es una perfección que se va construyendo continuamente como perfectible. Si somos responsables y trabajamos continuamente en nosotros y ponemos en acción todos los recursos de una forma consciente, voluntaria. Y qué precioso que es esto, qué cosa tan grande que todo ser humano tendría que tenerlo, vivirlo, experimentarlo en esta vida, porque precisamente hace que esta vida no se termine, sino que sea eterna, porque todo lo que es espiritual en nosotros, pero en Dios, en Cristo, va a tener la fuerza de transformar todo lo físico para que sea también redimido. Por eso aún dice la palabra que nuestro cuerpo, si morimos, va a resucitar transformado. Si no morimos hasta que Cristo venga, vamos a ser transformados sin ver muerte. Es decir, que todo se va a salvar. Y las obras, todas las que hicimos, guiados en un yo espiritual, guiados por el Espíritu Santo, que administra bien nuestra alma, nuestro cuerpo, con sabiduría, donde nuestra alma se goza, pero no le damos el capricho destructivo. Y de esa manera todas las obras van a seguir con nosotros, van a ser testimonios por siempre y eternamente de lo que fue nuestra vida sobre la tierra. Porque aunque estamos en la tierra, sabemos que nuestra vida es como una semi-recta, me la imagino yo, que tuvo un principio cuando fue creada nuestro ser, nuestra alma, porque no venimos de reencarnaciones, eso no lo dice la palabra, eso son ideas paganas, ideas de otras culturas, pero bueno, nos importa o me importa
lo que dice Dios porque es lo único que tiene respaldo. Entonces es como una semi-recta que empieza, tiene un comienzo, pero luego no tiene fin. Nuestro ser es semi-eterno, porque no es como Dios que existió desde siempre y eso es incomprensible para nosotros, pero lo creemos por la fe y algún día lo comprenderemos estando con Él. Ahora, las personas quieren, por un lado no quieren aceptar o comprender que Dios es eterno, que no tiene principio ni fin, pero quieren como crear o inventar una ideología de que el ser humano no tiene principio ni fin con el tema de las reencarnaciones, por ejemplo, bueno, que son ideas inventadas por la mente que es tan creativa, es tan capaz, porque la mente, la creatividad es una capacidad, un recurso de Dios. El problema es cuando ese gran recurso de la creatividad, por la cual se crean ideologías, ideas, filosofías, obras tremendas, artísticas y muchas cosas, esa creatividad cuando no está en Dios, se dispara para cualquier lado, inventa cualquier cosa que llega a ser no solamente falsedad, mentira, sino que es destructivo y nos aleja de la verdad, nos aleja de la salvación, de la vida eterna. Pero Dios nos da todas esas cosas para que en Él sean usadas hasta el máximo de las posibilidades, pero para que sean saludables, sean constructivas, edifiquen nuestra vida y a los que nos rodean en nuestro entorno. Y en esta vida, que es como un punto de esa semirrecta, nuestra vida, esos 80, 90, gente que vive hasta los 100, bueno, es la excepción, pero es solamente como un punto, porque después la vida eterna va a ser infinita. Por eso ese punto mortal, terrenal, no puede ser al azar, de cualquier manera. Es importantísimo decidir tomar todos los recursos de Dios y que sea gobernada o dirigida nuestra vida por nuestro yo espiritual y no yo natural que nos engaña, que es débil, que es propenso a las presiones internas y externas de las sensaciones, emociones, percepciones, tanto de lo externo de nuestros sentidos como lo que percibimos internamente, que nos desequilibra, que nos engaña muchas veces, la mayoría de las veces. Por eso no alcanza nuestro yo natural. Tiene que renacer en nuestra vida lo que está preparado, diseñado por Dios para nosotros, un yo espiritual, completo, perfecto, que se parece a Cristo Jesús, pero siempre en conexión, siempre en interacción, en comunión con Él para que pueda ser renovado continuamente y poder en esta vida construir por medio de Cristo, de nacer de nuevo por el Espíritu, tener ese yo espiritual que gobierna nuestra vida. Soy yo, pero con todos los recursos y la sabiduría y el discernimiento y la capacidad que es continuamente voy a elegir libremente. No va a haber un bloqueo de mi personalidad, al contrario, se va a expandir mi personalidad, pero no voy a ser dominado por cosas que no quiero, sino que voy a trabajar y detectar y examinar y reconocer aquellas cosas que son nocivas, que vienen a socavar mi personalidad para ir saneando, renovando, restaurando con la obra del Espíritu Santo que está continuamente obrando en nuestra vida y es el recurso más poderoso, más grande que tenemos para llegar a ser realmente lo que todo ser humano quiere ser, llegar a ser nosotros mismos, como queremos, llegar a ser a la imagen de Cristo, a la imagen de Dios, que es lo más alto, siendo nosotros mismos, nuestra persona, nuestra individualidad, nuestra personalidad única, diferente, pero a la máxima potencia, a la máxima posibilidad de llegar a ser la persona que realmente queremos ser para estar satisfechos, para estar completos. Solamente puede ser en Cristo Jesús y por medio de su Espíritu Santo.